En mi corazón guardo tu palabra, porque es una lámpara a mis pies, alumbra mi camino y me enseña dónde iré. Me enseña a ser prudente, tú y yo me deleitaré, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz para corregir. Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz, grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey, y en su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz, grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz, grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús. Por su gracia a la gloria voy, gozándome la luz. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz, grande gozo siento en mí. Amén. Buenas noches, hermanos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por este que nos has dado, también por la vida y la salud que nos prestas hasta este momento, Señor. También te agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos, Padre. Bendícenos a todos los que estamos aquí reunidos, Padre. También te pido que seas los hermanos que vienen en camino, Señor. Que tú les aprestes paz para que puedan llegar también, Padre. Ahora te pedimos que esta hora, Señor, que tú estés con nosotros, que nos ayudes, Padre, a estar atentos, que estemos dando lo mejor nosotros, Padre, para estar alabándote como te lo mereces, Señor. Te pedimos que estés con el hermano que trae tu palabra, que le ayudes a recordar lo que él ha preparado, Padre, de nosotros estar enfocados y concentrados para estudiar más de tu palabra, Padre. Te pedimos que estés con los enfermos, Señor. Tú los conoces, te pedimos que estés con ellos, con los medicamentos que ellos toman y con los médicos que los tratan, Señor. Te pedimos que estés con nosotros durante toda esta noche. Pues esto y todo te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén.
Bien, hermanos, gracias a Dios. Vamos a continuar, hermanos, con la oración a nuestro Dios, hermano, en este jueves. Vamos a tener la clase, hermanos. Una vez que hemos cantado, nos que hemos orado, vamos también, entonces ahora, a escudriñar la palabra de Dios y que sea el mismo Dios, el mismo Señor Jesucristo, el que nos guíe para poder entender su palabra y también poder explicar, no como yo quiera, sino como dice el Señor. Eso es muy importante. Para ello, hermanos, voy a pedir que abramos nuestra Biblia en el Evangelio de Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 13. Allí el encabezado dice, hermanos, señales antes del fin. Sin embargo, hermanos, quisiera que leyéramos solamente algunos pasajes, ¿sí? Solamente vamos a tocarnos algunos pasajes donde dice la Escritura: y se sentó en el monte de los olivos, frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesucristo. Y dice, hermanos, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Hablando de qué? Del fin. Ok, muy bien. Dice, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, que engañarán a muchos. Mas cuando oigas de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Hermanos, la palabra de Dios también, en una ocasión, el mismo Señor le había dicho a sus discípulos tocante a los falsos maestros. Y se los dijo en una ocasión, ¿verdad? Cuidado de los ¿qué? De los falsos maestros, que vendrán, hermanos, y harán ¿qué? Harán grandes señales, y harán grandes prodigios. Hermanos, cuando el Señor, hermanos, habla de esta manera a sus discípulos, hermanos, lo que vemos aquí, hermanos, es que los está ¿qué? Previniendo, ¿se está qué, hermano? Advirtiendo, esa es la palabra, hermanos, los está advirtiendo. Es decir, que después no digan que no se los diga. Como a veces me dicen, oye, hermano, por ese camino no vayas, hermano. Y ahí va José Mario. Y yo así, el hermano Daniel, hermano, yo te dije, hermano, que por ese camino no te fueras. Pero bien, te voy a ayudar, porque para eso estamos, ¿no? Para ayudarnos. Hermanos, el Señor Jesucristo, hermanos, está advirtiéndole a sus apóstoles de los falsos maestros, que iban a hacer muchas cosas. Van a ser señales, prodigios. Y seguramente, hermanos, hoy en estos tiempos, y lo hemos venido viendo, hermanos, si desde el tiempo del Señor ya había falsos maestros, falsos cristos, y sabía el maestro que los podían engañar, los podían envolver y hacerlos caer. Esa es la parte clave, hermanos. Hoy, hermanos, en estos tiempos estamos pasando por lo mismo, hermanos. Decíamos el martes, hermanos, el martes el tema que traíamos el martes, hermanos. Tenemos que cuidarnos, hermanos, de todas las cosas que están sucediendo en el mundo. Y dijimos, hermano, que Dios no aborrece al hombre. ¿Qué es lo que aborrece, hermano? Hermano Ariel, ¿qué aborrece? Los actos del hombre. El pecado, ¿verdad? El pecado ama al hombre, pero lo que no quiere es que el hombre peque. Hermanos, y en ocasiones, hermanos, gente que se ha dedicado a malentender la palabra o a acomodarle algo que no dice, ¿sí? Agregarle algo que no dice, hermanos, y es la manera en que empiezan a engañar a muchos, haciéndoles creer, hermanos, pues que no hay ningún problema. Mira, acá hacemos esto, tenemos instrumentos musicales y se oye mejor la alabanza de nuestro Dios.
y se ve el calor, se ve el amor. ¿Sí? Tú ves el rostro de todos ellos, dicen, esto es la verdadera adoración. ¿Será así, hermanos? ¿Será así una verdadera adoración? Porque hay instrumentos que porque se oye muy bonito, y que porque, se oye hasta como que estás en el cielo, se oye como angelical, ¿verdad? Hermanos, lamentablemente, hermanos, mucha gente todavía sigue cayendo, hermanos. Y puede un cristiano también caer, ¿sí o no, hermanos? También puede un cristiano caer. Podemos caer, ¿sí? Podemos caer de la gracia de Dios y después ya andamos haciendo algo que el Señor ya había, hermanos, advertido, como dice el hermano, a sus discípulos. Cuidado de los ¿qué? De los falsos maestros. Y que iban a engañar a muchos. Ahora la pregunta es, ¿cómo identificar a los falsos maestros? Según la Biblia. ¿Cómo? Hermana Betty, ¿cómo identificamos a los falsos maestros, hermano? Pues con la doctrina que traen, hermano. Con la doctrina que traen, hermano. Pero la palabra de Dios nos dice, hermanos, en Mateo capítulo 7, versículo 15, hermanos. Mateo 7, 15, hermanos. Ahí está, hermano. Vamos a leer, hermano. Mateo capítulo 7, versículo 15. ¿Quién lo tiene? Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Dice el Señor, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, hermanos. Y luego dice, hermanos, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? La clave es, hermanos, dice, guardaos, hermanos. Entonces, el cristiano tiene que guardarse de los falsos, ¿sí?, profetas, hermanos. Porque hay quienes en la realidad nos dicen que son profetas, y que el Señor le reveló para decirle esto y esto y esto, hermanos. Y hay gente, hermanos, que cree, hermanos. Hay gente que dice, oiga, pero si yo vi claramente que una señora la llevaron en silla de ruedas y vimos cómo se levantó, ¿por qué dice usted que no tiene poder? Ese hombre, cuando puso su mano en la cabeza y sus piernas tuvieron reacción y se levantó y caminó y aventaron la silla para un lado. Hermano, ¿qué diríamos a eso, hermano? Como dicen por ahí, son charlatanes. Esa es la palabra, hermanos. Charlatanes. En una ocasión, hermanos, platicaba yo con mi suegro y él decía, hermanos, que había conocido a una persona que por muchos años había sido engañada, donde él se reunía, cuando descubrió, hermanos, sí, realmente que esa persona le llegó a comentar a él que todo estaba fabricado, hermanos, que todo estaba ya organizado. La persona la pusieron en medio de toda la audiencia, hermanos, para que no se notara. Y le hacen ver, a ver, ábrale paso. ¿Quiere usted ser sana? Ábrale paso. Y le abrieron paso, hermanos. Dice un solo que le platicó a esa persona. Por muchos años había sido engañado. Pero él se dio cuenta, hermanos, que todo estaba, hermanos, preparado. Y él le dijo a mi suegro, dijo, y yo fui partícipe de ello. Nosotros la pusimos en medio de la audiencia, para cuando él preguntara quién quiere ser sanado, ella levantó la mano, como se le indicó. En la mano dice, ¿son qué? Charlatanes, hermano. Suena feos la palabra charlatanes, hermano. Por eso dice la palabra, hermanos, dicen guardaos, hermano. ¿Sí? Guardados, porque hay gente que se va a prestar. ¿Para qué? Para hacer creer a toda la audiencia, inclusive a los que no pertenecen a esa denominación, crean y aumenta el número de creyentes, entre comillas. Y han dicho, hermano, si bien a cuántos son allá, 500, 800, miles, y llenan los estadios y llenan las plazas. Pues sí.
Pues sí. ¿Qué nos dijo el Señor a sus discípulos? Que habrá falsos maestros y que iban a engañar a muchos y que iban a hacer ¿qué? Señales y prodigios y muchas cosas, hermanos. Porque hermano, ¿qué pasa? Se está viendo mucho, hermano, mucho aún en estos tiempos. Y todavía lo que falta mientras el Señor no venga. ¿Cómo identificar entonces, hermanos, a los falsos maestros, a los falsos profetas, aquellos que engañan a las personas, cuando la palabra de Dios nos dice que tenemos que tener cuidado con ellos? Porque dice, vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, hermano. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. ¿Qué dice, hermanos? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Segunda de Pedro 2:1. 2:1, hermano. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que ¿Introducirán? introducirán ¿Encubiertamente, no? herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Fíjense, hermanos, el peligro que se corre cuando uno, hermanos, no tiene, gracias, hermana, cuando uno no tiene temor, hermanos, de distorsionar la palabra de Dios, de quitarle o agregarle, hermano. Hay quienes no tenemos temor, tal vez, hermano, pero dice la palabra de Dios, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros. Cuando dice como habrá, ¿de qué tiempo está hablando, hermanos? ¿Está hablando de este tiempo? Dice, como habrá. Dice, hermanos, que seguirán saliendo por todos lados. Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, hermanos. ¿Haciendo qué? Atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, hermanos. Y muchos seguirán ¿qué? Sus desilusiones, ¿sí? Por causa de los cuales el camino de la verdad ¿qué? Será blasfemado, hermano. Ahí está la respuesta a lo que leyó nuestra hermana. Eso es lo que lo va a destruir, hermano. Dice la palabra de Dios, ahí terminando el pasaje. Dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató, trayendo sobre ellos mismos, ¿saben qué van a entender, hermano? Destrucción repentina. Y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y luego dice, hermanos, porque si Dios, fíjate, hermano, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, hermano, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisión y oscuridad para ser reservados, ¿sí?, al juicio, hermano. Y si no perdonó al tiempo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Hermanos, cuando alguien viene con algo diferente, hermanos, decíamos ahorita en la práctica antes de comenzar, ¿verdad?, que debemos ser como los de quién, como los de Berea. ¿Qué hacían los de Berea, hermana Evelyn? ¿Qué hacían los de Berea? Oían y luego ¿qué? A ver si era cierto, ¿verdad? Dice que los de Berea, hermanos, estaban atentos, hermanos. Ellos no se distraían para nada, hermanos. Ellos estaban atentos, ¿sí?, a lo que el que estaba al frente, hermanos, estaba predicando, estaba diciendo, y luego checaban, analizaban, hermanos, si realmente es cierto lo que él estaba diciendo. ¿Y qué es lo que hace la gente, hermanos? Lo que la gente menos tiene es que es escudriñar las escrituras. ¿Cómo voy yo a dar crédito a algo que la Biblia no dice? Que se usó en el Antiguo Testamento, se usó el instrumento musical. Eso sí se usó el instrumento.
Yo siempre les digo, tiene razón, se usó el instrumento en el Antiguo Testamento, pero era con un propósito. Pero cuando se rompe ese propósito, ahora sí, aplicamos al último, no lo luego, al último, Amós capítulo 5. ¿Qué dice? Quita de mí la multitud de tus cantares, que no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Hermano, yo siempre le digo, tiene razón. Y se queda sorprendido, mira, ya ven, me da la razón. Sí, pero espérate, tiene razón en lo que se está diciendo. Eso era del Antiguo Testamento y tenía un propósito. Pero cuando se rompe ese propósito, ya el Señor ya dice, quita de mí, quita de mí. Hermanos, y todavía, hermanos, le sigue todavía ese velo que no nos deja ver más allá, más allá de sus narices, hermano. Válgame la expresión. Siguen con el mismo velo, hermano. ¿Por qué? Porque volvemos a lo que decíamos en las clases pasadas. Satanás ha cegado el entendimiento de muchos para que no le resplandezca la luz de Cristo, hermano. Y siguen siendo engañados. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, introduciendo encubiertamente, ¿sí? ¿Qué van a hacernos? Iban a traer herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Pero mientras el Señor no venga, pueden arrepentirse y cambiar, esa es, hermana, la doctrina. ¿De quién? ¿Mía? ¿Suya? ¿No? De Cristo y los apóstoles. No hay otra, no, más que esa doctrina. También, hermanos, Mateo capítulo 24, Mateo 24, también tenemos ahí otros. ¿Cómo descubrimos a los falsos maestros? Capítulo 24. Mateo 24, 24, hermanos. Mateo 24, 24, ¿qué dice, hermanos? Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, a los escogidos. Ahí está, hermano. Fíjate, hermano, lo que está diciendo la misma palabra de Dios. El mismo Señor, hermanos, decíamos al principio, hermanos, estaba preparando a sus discípulos, ¿sí? Porque el Señor sabía, hermanos, porque Él conoce los pensamientos, conoce los corazones, y sabía el Señor que por ese lado, hermanos, iban a poder atacar a sus discípulos. Y está diciendo, hermanos, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales, prodigios, de tal manera, esto va más allá, hermanos, de tal manera que engañarán, si fuere posible aún, a los escogidos. Y tristemente, hermanos, nos hemos dado cuenta, hermanos, que algunos, hermanos, ya estando en la iglesia del Señor, hermanos, por no ser como los de Berea, hermanos, ya están del otro lado, hermanos. ¿Por qué? Porque se dejaron engañar. Cuando el Señor está diciendo, se levantarán, hermanos, dice el Señor, falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que iban a engañar a muchos. ¿Se fijan, hermano? Se corre el peligro y se va a seguir corriendo el peligro, hermanos. Yo recuerdo, hermanos, que en una ocasión, hermanos, lo voy a mencionar, hermanos, porque fue lo que el hermano me dijo, hermano Paco Rivera, me dijo: lo que tienes que tener cuidado es cuando venga a tus oídos una enseñanza diferente. Sí, tienes que tener mucho cuidado. Y aun cuando tú tengas la verdad que está en las cosas de Dios, digo, ten cuidado de no torcerla. ¿Mal consejo o buen consejo? Buen consejo, hermano. ¿Y qué es lo que estamos haciendo, hermano? Nosotros también debemos preparar, hermanos, a los miembros, a mis hermanos y a mis hermanas, tocante a lo que se está viendo, hermanos, cada día, hermano.
Prepararlos ¿para qué? Para la posible llegada, hermanos, de que pueda alguien introducirse, hermanos, porque dice la palabra de Dios, hermanos, que se introducirán, hermanos, y aún a nosotros mismos nos pueden engañar. Y luego ya estamos diciendo algo que no viene en la Escritura. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué, hermanos? Porque el falso maestro, hermanos, el falso profeta, ese que viene engañando, hermanos, por ahí a mucha gente, hermanos, ellos, hermanos, siempre buscan ¿qué? Fama, hermanos. ¿O no? Buscan fama, hermanos. Ya como lo levantan, ¿verdad? ¿Cómo lo levantan, hermano? ¿Sí? Hay uno que está encarcelado, hermano, que era el que se creía apóstol de Jesucristo. Los de la luz del mundo. Que todavía le faltan muchos añitos y cuando salga de ahí, todavía tiene que ajustar cuentas con la justicia en México. Hermanos, debemos de entender, hermanos, que corremos el peligro, porque muchos buscan fama, buscan reconocimientos, cuando no debe de ser así. Lucas 6:26, hermano. Lucas 6:26, hermano, dice la palabra de Dios. Lucas 6:26. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los profetas. Cuidado, hermanos. Cuidado, Satanás, hermanos. Es muy peligroso. Y está esperando el momento, hermanos. Y cuando empecemos a hablar algo que la Biblia no dice, hermanos, es decir, que ya estamos siendo presa fácil, otra vez para él. Y sobre todo, hermanos, si llegasen a ser, según ellos, hermanos, que unos grandes profetas hoy en día, hermanos, los cuales no hay, hermanos, Deuteronomio 18:22. Deuteronomio 18:22. Dice la palabra de Dios: si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra, ¿sí?, que Jehová no ha hablado. ¿Se fijan, hermanos? Fíjate, hermanos, lo que está diciendo Deuteronomio, hermanos. El profeta que tuviere, hermanos, está diciendo, hermanos, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es la palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él, sino tengamos temor de quién, de Dios. Es ahí, hermano, donde tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Dice Primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan capítulo 4. Estamos yendo, hermanos, a la palabra de Dios, hermano. Primera de Juan capítulo 4. Dice, hermanos, la palabra de Dios, para que tengamos cuidado, hermanos, ¿sí?, los que ya estamos en Cristo, para aquellos que vamos siguiendo siempre la doctrina de Cristo y los apóstoles. Dice: amados, no creáis a qué, a todo espíritu, ahora sí, como lo debería, sino probar los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, hermanos. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Se fijan, hermanos? El cuidado que debemos de tener cada uno de nosotros, porque si nosotros prestamos atención a una adoración falsa, hermanos, ¿qué está pasando, hermanos? La adoración sería ¿qué? En vano, ¿sí o no, hermanos? Sería en vano, hermanos. Mateo 7:7 lo dice claramente, hermanos. Sería en vano nuestra adoración. Y mucha gente piensa, hermanos. Yo sé que hay mucha gente, hermanos, que tiene buen corazón y que está buscando a Dios de buena manera, hermanos. Pero debemos de checar, hermanos, si realmente en el lugar donde yo estoy se está predicando la sana doctrina. Debemos de checar si donde estoy yo se está haciendo lo que dice la Biblia. Si no, hermanos, la adoración donde estoy, hermanos, fuera de Cristo, es en vano, hermanos.
Estoy perdiendo mi tiempo y tengo que buscar, porque sí hay una verdad, pero hay que buscarla en la palabra. Dice, hermanos, Marcos 7:7, ya es Marcos 7:7. Marcos 7:7. Dice, hermano, la palabra de Dios. Pues en vano me honran. Bueno, desde el 6, hermano. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de qué, hermanos? De hombres. Díganos que tenemos que tener cuidado, hermanos. ¿Qué es lo que estamos escuchando, hermanos? Hay gente que nos ha dicho, hermanos, ¿sí? Que de alguna manera, hermanos, por su ignorancia, se expresan mal de la iglesia del Señor, hermanos. Dice, es que ahí no hay avivamiento. Hermano Mario, es que ahí no hay nada. Ahí todo está en silencio. No se ve ese calor. Hermano, pero si la Biblia dice que Dios busca ¿qué? Verdaderos adoradores escandalosos. No, que le adoren en espíritu y en verdad. Es cierto que no tenemos instrumento musical, pero tenemos las cuerdas que Dios nos ha dado para cantarle a Dios con todo el corazón, con toda nuestra energía, hermanos, porque Dios merece ser alabado. Y no ocupamos una guitarra, hermano Ariel, no ocupo un órgano, no ocupo una guitarra, no ocupo un tamborín, ni tampoco estar brincando aquí adelante, hermano, porque me está diciendo la Escritura que Dios quiere y busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y lo que contamina al hombre, hermanos, es eso, hermano, el no hacer la adoración como Dios lo pide, como Dios lo manda. La adoración, hermanos, donde no está la verdad, hermanos, es una adoración en vano, hermanos. ¿Por qué? Porque dice Isaías 29:13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón ¿qué? Está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido ¿qué? Enseñado. ¿Se fijas, hermano? Mandamientos de hombre que él ha enseñado. No lo que enseñó el Señor. No lo que enseñó el Señor. Por eso, hermanos, cuando escuchamos una falsa enseñanza, hermanos, nos damos cuenta que la adoración no es como Dios la está pidiendo. Ni tampoco, hermanos, ¿sí? Ni tampoco tenemos a Dios ni a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? Porque segunda de Juan 1:7-9, hermanos, nos dice, hermanos, la palabra de Dios. Segunda de Juan 1, hermanos, 7-9, dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio, dice, hermano. Sí, desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Es otra cosa. Pero estamos hablando, hermanos, que la adoración, hermanos, nos lleva, hermanos, ¿sí?, a una adoración vana. No tenemos a Dios, no tenemos a Cristo, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los falsos maestros, hermanos, eso es lo que ellos no quieren enseñar. Una verdadera adoración que solo pertenece a nuestro Dios. Solamente a Él, hermanos. Sí, hermanos. Y uno va a creer a la mentira, hermanos. ¿Y qué? ¿Qué va a pasar, hermanos, cuando creemos a la mentira? Según de Tesalonicenses. Y ahí termino. Lo que causa, hermanos, la mentira, hermanos. Según de Tesalonicenses, hermanos. Mira lo que dice, hermanos. 21 y 23. Según de Tesalonicenses 1,
perdón, es 1, 8 al 12. ¿Qué dice, hermano? Capítulo 1, del 8 al 12. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. ¿Qué es eso, hermana? Sí, ¿sí lo leyendo? Ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. O sea que Hasta el 12, hermano. cuando vengan en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo su propósito de bondad y toda obra de la fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Hasta ahí, hermano. Gracias, hermano. Lo que, hermanos, estamos viendo aquí, hermanos, es que cuando creemos a la mentira, hermanos, eso es lo que va a pasar. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio del Señor Jesucristo. Cuando usted predica la palabra, hermanos, dice, no se preocupe, somos iguales. ¿Usted es cristiano? Yo también soy cristiano. Lo de la iglesia no importa. Usted es cristiana, yo también soy cristiano. ¿Usted sigue a Dios? Sí, yo también sigo a Dios. Pero eso no queda ahí, ¿verdad, hermanos? No, hermano. Los atenienses tenían muchas deidades, muchos dioses. No conocían a Dios verdadero. Llega Pablo y se lo muestra. Hermanos, cuando uno crea la mentira, hermanos, va hacia una condenación. ¿Por qué, hermanos? Porque Satanás, hermanos, lo menos que quiere es que nosotros nos salvemos. Y como se viste como ángel de luz, ¿sí? Para hacer caer a nosotros, los cristianos. ¿Por qué, hermanos? Porque dice la palabra de nuestro Dios: cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, hermanos. Fuimos llamados para ser parte de la iglesia del Señor. Fuimos llamados y el Señor nos añadió a su iglesia porque ahí están sus mandamientos, hermanos. Porque ahí está, hermanos, la sana doctrina. Por eso el Señor, dijimos al principio, le dijo a sus discípulos, ¿sí? Guardaos de los falsos maestros. Dios los bendiga, hermanos. Gracias, hermano Toniel. Nos dijo en el campo. Hermano, la última vez. Dios los bendiga, hermano. Gracias. Número 54. Tuyo soy Jesús. Cantemos. Tuyo soy Jesús, escuché la voz de tu amor hablándome a ti. Más anhelo en alas de subir y más cerca estar de ti. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh
constreñido por tu amor. Y mi espíritu, alma y cuerpo, por servirte, mi Señor. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Oh, cuán pura y santa delicia es de tu comunión gozar, y contigo hablar y tu dulce voz cada día escuchar. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. De tu grande amor no comprende cuál es la profundidad, hasta que contigo, Jesús, esté en gloriosa eternidad. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Vamos a orar, mis hermanos. Oremos. Padre nuestro, santificado sea su santo y bendito nombre. Una vez más inclinamos nuestros rostros con reverencia y humildad delante de usted para darle las gracias porque nos permitió este pequeño grupo de hijos estar aquí congregados en su santo y bendito nombre para escudriñar su santa y bendita palabra. Le damos las gracias por ese amor que nos tiene. Le rogamos, mi Señor, también por nuestros hermanos que están enfermos, están en un hospital donde ellos estén, en sus hogares. Bendígalos, ayúdenlos, mi Señor, a darle liviana esa carga que llevan en su cuerpo. Y si usted puede darle su salud, también lo puede hacer, mi Señor, pero siempre que se haga su santa y bendita voluntad y no la nuestra. Le rogamos por nuestras familias, por nuestros hijos, por todos aquellos que nos rodean. Le rogamos también que bendiga a nuestro hermano que nos expuso su palabra en esta noche. Le dé paciencia, dé sabiduría para que nos siga alimentando con su palabra, mi Señor, y sigamos avanzando, que cada día sean los mejores cristianos, sean más responsables, que sepamos en verdad valorar ese amor que usted nos tiene. Por eso le pedimos, mi Señor, que nos ayude para hacer bien las cosas correctas, buenas delante de sus ojos, mi Señor, y ser buenos cristianos, buena imagen para su pueblo, para su iglesia, que no tengamos de qué avergonzarnos, mi Señor, delante de usted, delante de las personas también que nos conocen como cristianos, que somos muy diferentes a los que andan en el mundo, que hacen las cosas del mundo. Es por eso que le damos las gracias por ese amor que nos tiene, y síganos bendiciendo, nuestro Padre. Aumenten en nuestra fe, a veces por nuestras enfermedades, que la perdamos un poco, pero
le rogamos que en su misericordia que tiene para con sus hijos, usted nos ayude para salir adelante de esos baches que a veces caemos y no permita que Satanás nos haga daño. Ayúdenos para seguir adelante y poder estar en su presencia aquel día que nos mande llamar. Le pedimos también por nuestras familias, por todos los familiares nuestros, por nuestros hogares, por nuestros trabajos, los que tienen su trabajo. Ayúdelos, bendígalos, cuídenlos, mi Señor, y que no les falte su trabajo para el sustento de sus familias. Y la salud espiritual, esa también, que siempre la tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón, para poder siempre ser agradables delante de su presencia, mi Señor. Gracias le damos por ese amor que nos tiene y ayúdenos y bendíganos ahorita que vamos a salir de esta casa de oración, que vamos a nuestros hogares. Bendíganos nuestro camino para que lleguemos con bien y todo hallemos como dejamos nuestro hogar cuando salimos para acá. Le rogamos también, mi Señor, por los alimentos que habrán de participar mis hermanos en esta noche, que bendiga a las manos que los prepararon, con ese amor que ellos tienen en su corazón para hacer las cosas, para compartir eso, todo lo que usted pone al alcance de cada uno de nosotros, compartir unos con otros. Le rogamos que los bendiga y que nunca falten los alimentos en cada hogar de cada uno de mis hermanos, y especialmente su trabajo, para que así puedan suplir todas sus necesidades, mi Señor. Le ruego que nos escuche y le rogamos que nos guarde de tomar tentación. Y ya que todas estas cosas, mi Señor, se las pedimos y se las rogamos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, y por él le damos las gracias. Amén. Amén.